¿Qué ha pasado? ¿Cómo están, chicas? Buenos días. Y la verdad que, bueno, Te hacía aquí todo calor. el mundo tiene rastas. Entonces, El clima. para cambiar un poco, chau, fueron las rastas, me corté el pelo, después me volví a cortar y cada vez va quedando más cortito. Así que la próxima capaz que hacemos una transmisión ya completamente pelado, quién sabe. No, Me haces acordar cuando era más chiquito. Mira, ya me pongo en tono madre. Ya me acordé de otras épocas, me acordé, cuando eras más chiquitito. Pero bueno, Más ahora chiquitito. todo internacionalizado, vamos a decir, y por supuesto un profesional, re importante además con lo que estás estudiando. Te veía el otro día también muy activo en torno a las redes. Bueno, con el contenido puntualmente sobre el mensaje de la Casa Rosada en torno al Día de la Raza, y vos allí también dando las indicaciones, digamos, ¿no? Proponiendo cómo, por ejemplo, los contenidos maliciosos o de fake news, de alguna forma, tener alguna vía para que eso no se siga difundiendo, ¿no? En esta forma de desregulación que hay en las plataformas, ¿no? Por eso nos interesaba hablar de las fake news, de toda esta era de la desinformación, y todo tuyo el micrófono. Buenísimo, gracias Maru. La verdad que sí estuve bastante activo porque entre las tantas campañas de desinformación que se están llevando adelante en nuestro país, esa en particular que tenía que ver con fechas muy importantes para los pueblos americanos, me parecía no solamente absurdo, sino bastante ofensivo. Y es ahí por ahí caí y me metí en la polémica, porque aprovechamos para hablar de desinformación y me parece que algo muy puntual para empezar a plantear un escenario sobre el cual hablar de desinformación es aclarar que la desinformación en Internet no tiene como único objetivo mentir, ¿no es Ujú. cierto? Hay muchas veces que entendemos que las fake news son sinónimos de mentira y por ahí no es así porque hablamos de verdades fuera de lugar, de verdades descontextualizadas, por de ahí de verdades manipuladas, porque el fin último que tiene la desinformación, y esto es un acuerdo al que llegó la academia durante los últimos años, particularmente después de la pandemia, es el de confundir a la gente, ¿no es cierto? Ujú. No queremos decir mentiras sobre algo en particular para que pierda su crédito político, su crédito, su legitimidad, sino para confundir a la gente. Es muy interesante. Hay autores como Ramón Salaverría, que es un español que viene trabajando en esto ya desde hace tiempo, que plantea, nosotros ya vivimos, habitamos una sociedad de la desinformación. También estuve viendo publicaciones de Alejandro Grimson, que está publicitando su nuevo libro Desquiciados, que hace referencia a este asesor de Donald Trump que decía, hay que llenar la zona de bosta, porque es la única manera en la que podamos manipular la atención de los públicos. Entonces es esto, la desinformación no es sinónimo de mentira necesariamente, pero sí de confusión, de caos en general. ¿Qué es lo que genera este caos? Es un contexto como el que vivimos actualmente, que está, primero, para el periodismo, está atravesado por problemas económicos bastante severos que tiene que ver con el debilitamiento del periodismo en general, con la pérdida de credibilidad que hay en instituciones como el periodismo, como la democracia, y eso que me parece muy fundamental, que es la amenaza contra los sistemas democráticos que nos representan, que de alguna manera nos permiten vivir en armonía. La academia tiene muchísimo material generado en torno a esto, hace muchísimos esfuerzos y en los últimos tiempos se ha develado que existen estrategias internacionales, hay campañas que revelan lógicas masivas de desinformación. Y esto es muy interesante. Yo Sí.
soy súper inquieto y en este caso voy a hacer una diferenciación, porque los civiles venimos hace muy poquito planteando que hay estrategias de desinformación en Internet coordinadas a nivel internacional, porque también me metí en las bibliotecas de universidades de todo el continente vinculadas a las Fuerzas Armadas y ya ahí desde hace tiempo se habla de la guerra psicológica para plantear escenarios de defensa. De hecho, en muchas tesis doctorales, en muchas tesis de graduación, identifiqué un dato que es súper interesante, reiterado, que son referencias a Alejandro Magno, que ya desde ese momento existía la desinformación. Alejandro Magno, como había amplificado su territorio de dominación tanto, ya no podía con sus fuerzas de alguna manera controlarlo. Entonces lo que hacía era estimular rumores falsos sobre supuestos gigantes, soldados gigantes. Lo que hacía era confeccionar grandes armaduras y las iba dejando por donde pasaban sus ejércitos. Entonces acá vemos que en realidad las lógicas de desinformación, de confusión, vienen desde tiempos inmemoriales. Y ahí podemos entender cuáles son los efectos o en realidad podemos advertir que es necesario comprender los efectos que generan. Por ejemplo, ¿qué efectos genera la desinformación en nuestro cerebro? ¿No es cierto? Todavía estudios multidisciplinarios que en estos momentos que se están llevando a cabo, pero sí sabemos cuáles son las consecuencias. Sabemos cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, esta semana Amnistía Internacional, no sé si están al tanto, publicó un informe súper interesante sobre las periodistas argentinas que sufren violencia en Internet, violencia física, abuso sexual, a causa de actos de desinformación. Según el informe, que se llama Muteadas, que es un informe, es una encuesta sobre el impacto de la violencia digital a las periodistas. Según ese informe, 6 de cada 10 mujeres periodistas sufren o sufrieron violencia a causa de actos de desinformación. Esto es sumamente interesante. Ya en marzo FOPEA venía diciendo el 40% de la desinformación que está sufriendo, de los actos de agresión que está sufriendo el periodismo en Argentina, provienen del gobierno nacional. O sea, 4 de cada 10 agresiones que tenía la prensa tenían como protagonista al presidente Javier Milei. En enero también, ya lo dijimos en esta columna, el Foro Económico Mundial decía, la desinformación va a ser uno de los 3 problemas principales que va a tener que afrontar, así como el calentamiento global, así como la violencia, la desinformación, es un problema serio a nivel global. Ya lo decía hace un año. Bueno, estamos en este escenario. Y Argentina, ¿dónde nos encontramos? Vos decías, de repente, ante situaciones como esta de la Casa Rosada, saliendo a confundir a la gente para celebrando el Día de la Raza. Un acuerdo que ya habíamos superado hace un montón de años y que lo único que no hace es generar retrocesos en discusiones o abrir cajas pretas que ya habían sido cerradas, ¿no es cierto? Esta semana, y me parece importante destacarlo, tenemos las discusiones en torno a las universidades, que ha sido objetivo de campañas de desinformación. Tuvimos los incendios forestales en Argentina que también vinculaban a los incendios con determinados grupos políticos vinculados al kirchnerismo, cosas hasta irreales, y esto también refleja cuáles son las características que tienen los artículos de desinformación que muchas veces reproducen las estéticas de por ahí diarios objetivos, diarios serios que hacen bien su... Esta mañana, por ejemplo, escuché informes en los cuales Javier Milei salía a vendernos que el consumo en Argentina estaba mal medido, que en realidad las mediciones deberían hacerse en torno al e-commerce y particularmente a la plataforma de Mercado Libre, que ahí íbamos a entender cómo los números de consumo en Argentina habían crecido. Bueno, ese es un claro ejemplo de una verdad a medias que lo único que quiere es confundir a la gente, porque si uno va a ver las métricas de Mercado Libre, efectivamente subieron, y tiene que ver con un fenómeno que viene desde la pandemia, que es que los argentinos y los latinoamericanos en general hemos perdido el miedo al e-commerce, al dinero digital, que estamos más accesibles a ese tipo de comercio. Pero por otro lado, la misma Cámara de Comercio Electrónico Argentina sale a aclarar todo el tiempo que el comercio electrónico en Argentina solo representa el 10% del consumo de todo el país.
O sea que si tomamos como referencia las indicaciones, los indicadores en los cuales pone su atención el presidente Javier Milei, estamos hablando ni siquiera del 10%, sino de una pequeña parte o de una gran parte, en el caso del Mercado Libre, de ese 10%. Eso es un ejemplo de una verdad a medias. Es verdad que el Mercado Libre está vendiendo más, es verdad, es verdad. Es verdad que podemos tomar como referencia eso para plantear que el consumo en Argentina viene creciendo. Me parece que no, más bien es un claro llamado de atención para todos que estamos siendo víctimas de algunos actos de desinformación. Pero bueno, ¿qué podemos hacer ante todo esto? Eso, ¿no? Te iba a decir, ¿no? ¿Cómo podemos contrarrestar? Porque es como un cúmulo de información, sabes si prestas atención, no prestas atención, qué pasa, te llega por todos lados, porque eso también es una realidad, ¿no? Vas mirando las plataformas y de pronto si ya entraste en la lógica de las noticias falsas, después ves cómo se replica en otras, ¿no? Y llega la información, ¿no? Y la bronca, porque eso también creo que hay que también remarcarlo, ¿no? La furia y esa posibilidad de la manifestación del enojo de una manera como muy, muy violenta, ¿no? Y yo digo, bueno, vos podés estar, sí, enojado de muchas cosas que suceden por situaciones, pero realmente estar todo el tiempo en torno a ese enojo, dando vuelta, entrando, digo, al TikTok, entrando al Instagram, entrando como una lógica, ¿no?, hasta adictiva en esto, ¿no?, de generar más y más virulencia. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, hay un montón de experiencias que plantean campañas de consumo responsable, como bien lo decías, campañas para contrarrestar este avance de la desinformación, para verificar hechos que parecen falsedades, pero también es cierto que la verificación, por ejemplo, que hacen Chequeados, que hace Newtrial, que hace Maldita.es en España, tampoco alcanza. Claro. Salió un informe esta semana sobre los estudios que están sobre las falsedades que están circulando en España y dan con que las páginas o fundaciones como Chequeados, por ejemplo, una de cada 4 noticias que toca ya fue dicha 4 veces. Y eso también te deja en evidencia, claro, que por más trabajo que hagan las empresas de fact-checking, el tablero es totalmente desigual, entonces requiere de una participación masiva de la sociedad en general. Nosotros como ciudadanos tenemos que avanzar sobre el conocimiento algorítmico. Vos bien lo decías, hace un mes Harvard, la escuela de desinformación que hace estudios de desinformación de Harvard, sacó un informe súper revelador para todo el planeta, que es que el conocimiento algorítmico es una de las mayores herramientas que tenemos a disposición para enfrentar las campañas de desinformación. Perfecto. ¿Qué quiere decir con esto? Es que mientras más contacto tengamos con las redes sociales, más comprendamos cómo funcionan los algoritmos, más predispuestos vamos a estar como sociedad para enfrentar esas campañas de desinformación. Entonces tenemos que saber, primero, que las redes sociales funcionan bajo esta lógica de la atención. Uh-huh. ¿Quiere decir que las redes sociales son plataformas de desinformación? Y no necesariamente eso, sino que las lógicas algorítmicas tienen como meta principal tener captada tu atención, y al parecer lo que genera ese vínculo son temas candentes, es la polarización. Bueno, tenemos que estar atentos. Bien. Pero cada vez que nos cruzamos con un producto que parece una falsedad, que nos puede llevar a pensar que es desinformación, primero y principal hay que chequearlo, ¿no es cierto? Tenemos que estar totalmente seguros de que esa información es falsa o verdadera. Habitualmente lo que se hace es entrecruzar. Estás viendo una publicación de Instagram, por ejemplo, en el mismo celular googleás en 3 medios diferentes las noticias que estás viendo. Uh-huh. Si efectivamente es falsa, o si vos ya tenés conocimiento de que esa información es falsa sin necesidad de hacer el chequeo, la primera recomendación que tienen todas las campañas
internacionales es denunciar ante las plataformas, ¿no es cierto? Porque Claro. todavía no existen sistemas gubernamentales ágiles para realizar este tipo de denuncias de campañas de desinformación. Si bien en Salta, por ejemplo, está regularizada la desinformación sanitaria, por ejemplo, durante el COVID, fue causa de un montón de procesos penales, por ahí desinformaciones más de tintes políticos o que ni siquiera sabemos bien por dónde viene, ¿viste? Claro. Como Donald Trump diciendo que en Springfield se están comiendo gatos, Sí. vos no sabés por dónde viene. Y eso es lo complicado que tienen las campañas de desinformación, que a ciencia cierta no sabés en qué fibra íntima de tu inconsciente están trabajando. Uh-huh. Por eso los esfuerzos de la academia, de la sociedad civil, ya vimos las Fuerzas Armadas, todos en intentar comprender esto. Pero Sí. lo primero y principal que hay que hacer es denunciar ese contenido en específico. Perfecto. Bien, y antes dejar un comentario advirtiendo al resto de los usuarios de que ese contenido es falso. Claro. Y en qué punto en particular está, si tenemos ese conocimiento, está incurriendo en una falsedad, ¿no es cierto? Como Bien. por ejemplo las publicaciones por el Día de la Raza, que me pareció algo totalmente, aparte de absurdo, ofensivo, y que tenía esa intención, en el fondo tenía esa intención, ¿no es cierto? Sí, Así. sí. Sí, Generar la discusión en torno a ciertos tópicos que tenemos los argentinos. Bueno. Tal cual. Y además yo creo, ¿no? Me quedé pensando también en este punto, guay, ya se nos va el tiempo, pero bueno, quería comentarlo, porque después, obviamente, todos los medios tomaron, me refiero, los medios informativos tomaron este posteo y lo que implicaba este posteo, y también me pareció interesante poder hacer allí las denuncias también, ¿no? O sea, porque si no, estás replicando la información más allá del análisis o lo que haya hecho, era el video, ¿no? Digo, tomaban el video y ponían, este es el posteo de la Casa Rosada, y yo digo, ve y vuelven a replicar el video. Bueno, Sí. ¿cómo haces para cortar esa lógica, no? Sí. Y claro, en realidad advertir, porque lo que tenés que generar es esta función de advertencia. Y acá, sí. En el debate de Kamala Harris con Donald Trump también hubo como una dinámica interesante que no se daba mucho hasta estos momentos, que fue los periodistas que estaban funcionando como presentadores cruzaron a Donald Trump y le dijeron: de esa información que está dando no hay certeza alguna, no hay ni comunicación oficial. Entonces esa también es la dinámica en la que tenemos que entrar los comunicadores, en la que tienen que entrar los periodistas, de salir al cruce de manera inteligente, tomando una distancia racional del asunto, una distancia crítica, no racional, una distancia crítica, y afrontar esa mentira y categorizarla como tal, ¿no es cierto? Porque si no, si nosotros nos involucramos de manera emocional, que es lo que, por ejemplo, me pasó... Ser más objetivos, digamos. Claro. Sí, una objetividad, Sí. como que el término de objetividad en estos momentos dentro del periodismo está bastante en disputa, claro. Pero sí ir a una construcción de la verdad que esté más vinculada con la realidad, ¿bien? Que no sea totalmente una ficción. Claro. Porque si no, ahí estamos al borde del colapso, que ese es el problema que plantea la desinformación, que no es otra cosa que confusión. Yo diría que, ¿viste? Desinformación está más vinculado al concepto de confusión, porque lo único que hace es confundir a la sociedad para que no podamos resolver de manera crítica algunas decisiones que tenemos que tomar como ciudadanos, como por ejemplo decidir quiénes van a ser nuestros representantes, nuestros legisladores, nuestros gobernantes. ¿Y cuál es la otra cosa? Que nos polariza. Cada vez estamos más ubicados a extremos que no se tocan entre sí. Y esa es una de las problemáticas más importantes que va a haber que enfrentar. Sí. Porque pone en riesgo nuestro sistema parlamentario, que básicamente es el diálogo entre las diversidades. Si no podemos dialogar entre las diversidades, el sistema democrático corre peligro, que esa es la gran advertencia que estamos haciendo todos los comunicadores a nivel internacional para alertar a la sociedad de que, oigan, es momento de que nos empecemos a escuchar y hagamos una capacitación, una alfabetización auditiva.
para encontrar puntos en común. Totalmente. Te reagradecemos, Facu, la verdad que muy interesante tirar una cosita nomás, venía de la Oficina de Comunicación y hoy Rulo Notar Francesco, que es el subsecretario, andaba con un diccionario ahí de comunicación, sí, de vocabulario crítico para las ciencias de la comunicación. Espectacular, a mí me encantan los diccionarios, así que yo andaba chocha leyendo, pero creo que es la herramienta central hoy para quienes justamente hacemos esta tarea, ¿no?, que es tan compleja. Gracias por tu... Sí. Me dejan, recién vi un video de Michelo con el presidente Nicolás Maduro. Si bien es una figura que, esto lo acabo de ver, si bien es una figura que me causa un montón de conflictos profesionales y personales, por ejemplo, la tarea que está haciendo este influencer de alguna manera hablar sobre cuál es la lógica que tienen los algoritmos, también es un acto que debe ser analizado y estudiado, ¿no? Y ver cuáles son las repercusiones que tiene en su audiencia, para ver si efectivamente no estamos frente a una de estas campañas de formación en aprendizaje algorítmica, o también no somos víctimas de otro tipo de campaña de desinformación un tema muy bueno para... Tal cual. Que está siendo camuflada. Camuflada. Bueno, genial. Gracias, Facu. Como siempre, súper interesante. Y nosotras, que tengas una linda jornada. Con el pelo corto estás de 10, pareces 10 años menos. Y nosotras nos vamos, ¿no?, volando a la tanda. Un beso. Chao. 93.9